Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 9. Santidad. Es la gracia de Dios la que nos perdona todos nuestros pecados, nos salva de la muerte eterna, nos da una herencia en el cielo, nos hace uno con Cristo, imparte su naturaleza divina, nos da el Espíritu Santo y nos bendice con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, versículos 3 y 6. Toda bendición es un resultado del favor inmerecido de Él, la gloria de su gracia. Nuestra salvación es totalmente completa. Él no ha dejado nada por hacer. Está bastante claro que la gracia es el regalo inmerecido de Dios, el cual surge de su abundante amor y favor. Se podría escribir muchísimo sobre esto, pero este libro está enfocado en la capacitación de la gracia. Continuemos aprendiendo más. La santidad es importante. Uno de los frutos de la gracia es la santidad, de la cual no se habla mucho en nuestras iglesias en estos tiempos. Yo creo que se debe a dos razones. En primer lugar, culpo a predicadores viles o legalistas que han abusado de muchos que verdaderamente querían agradar a Dios. Esos celotes han reducido la santidad a un estilo de vida tímido y han quitado a la vida la alegría. Esto, desde luego, está lejos del corazón de Dios. Afortunadamente, un buen número de personas ha encontrado libertad de esa tiranía, aunque no sin consecuencias. Uno de los resultados más dañinos es que ahora retroceden cuando oyen mencionar la santidad. El proverbio "gato escaldado teme el agua fría" ilustra que cuando las personas han sido quemadas por algo, tienen temor a cualquier cosa que se parezca a aquello que los quemó. Qué trágico, pero eso es exactamente lo que ha sucedido con tantas personas que resultaron escaldadas por la santidad legalista. Ahora temen la verdadera santidad, la cual es muy beneficiosa. En segundo lugar, en un tono totalmente distinto, la verdadera santidad requiere esfuerzo por nuestra parte, lo cual muchos no están dispuestos a hacer, debido a que debemos cooperar con la gracia de Dios para producir el fruto de la santidad en nuestras vidas. Muchos ministros, o de modo inconsciente o a propósito, evitan predicarlo para evitar perder el atractivo del Evangelio. Muchos occidentales preferirían tener un evangelio fácil que no requiera trabajo en lugar del verdadero evangelio. Seamos sinceros, uno no se embarca de modo despreocupado en una vida semejante a la de Cristo. Pablo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. La verdadera santidad es un tema muy atrayente e importante. Jesús no regresará a buscar una iglesia contaminada y mundana, sino una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. La iglesia será santa y sin mancha. Efesios 5:27. Por tanto, si Jesús regresara a buscar una iglesia santa, entonces yo, sin ninguna duda, quiero saberlo todo sobre la santidad. También se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Véase Hebreos 12:14. ¿Por qué es esto tan importante, no solo en la vida venidera, sino también en esta vida? Una de mis promesas favoritas en la Escritura es que Dios dice que los vencedores verán su rostro. Véase Apocalipsis 22, versículos 4 y 5. ¡Qué maravilloso! Lo que se le negó incluso a Moisés, nosotros tendremos el privilegio de contemplar delante del trono de Él. Con respecto a esta vida, somos transformados a la imagen de Jesucristo de gloria en gloria, tal como le contemplamos o le vemos a Él.
Véase 2 Corintios 3:18. Si le estamos viendo en nuestros corazones ahora, no podemos ser cambiados a su imagen y en esencia nos estamos volviendo más religiosos a medida que nuestro conocimiento aumenta. Recibir conocimiento vacío de transformación es una combinación peligrosa. Yo no quiero participar de eso. Pureza sexual. Oigamos la fuerte exhortación de Pablo. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 3. Agrada a Dios cuando vivimos de manera santa, especialmente en nuestra sexualidad. Esta es el área que normalmente se malogra externamente si hay un problema más profundo internamente. Si pudiera usted ver en el corazón de un cristiano profesante que está atado a la fornicación, el adulterio, la homosexualidad o cualquier otra impureza sexual, lo más probable es que descubriera un problema más profundo. Podría ser orgullo, rebelión, ansia de poder, amargura, envidia o cualquier otra iniquidad. Pero, sin importar lo que haya, la raíz es siempre una falta de verdadero temor del Señor. Aunque la pureza sexual no es la definición completa de santidad, la impureza sexual ciertamente identifica la falta de ella. Por eso Pablo afirma que hemos de abundar cada vez más en pureza sexual. Hemos de huir de todas las formas de impureza sexual y ni siquiera acercarnos a relacionarnos con ellas. De hecho, tal impureza es tan grave que Pablo escribe a los romanos: estando atestados de toda injusticia, fornicación, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, versículos 29 y 32. Esta fuerte advertencia no es solo para quienes participan en conducta inmoral, sino también para quienes la aprueban. Los líderes deberían recordar esto cuando toman decisiones, leyes civiles u otras pautas para aquellos a quienes lideran. Aprobar, tolerar o apartar la mirada de la conducta inmoral es una grave ofensa a Dios. Véase 1 Samuel 3, 1 Corintios 5. Por otro lado, los líderes deberían perdonar enseguida y ser pacientes para restaurar a quienes se arrepienten genuinamente de la inmoralidad. El que un creyente vaya en contra de la naturaleza dada por Cristo y esté atado a la inmoralidad sexual es una grave ofensa. Pablo dice más al respecto en su carta a los tesalonicenses, afirmando lo que Dios hará a los cristianos que practiquen la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios. 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y del 6 al 8. ¿Por qué no hacemos hincapié en esta fuerte advertencia desde nuestros púlpitos? Yo tengo un amigo que pastorea una iglesia estupenda que ha dado origen a más de otras 250 iglesias en todo el mundo. Mientras estaba escribiendo este libro, comimos juntos y estábamos hablando sobre cómo la iglesia actual se ha apartado de la pureza sexual. Él compartió conmigo numerosos casos de indecencia que él y sus líderes han tratado, pero una de esas historias sobresalió. La esposa del pastor recientemente había conducido una conferencia para mujeres en su iglesia, durante la cual enseñó sobre la relación entre esposo y esposa. Después del servicio,
se acercó una visitante y comentó sinceramente: mi novio no ha practicado sexo conmigo últimamente. Después de oírle a usted hablar, ahora sé lo que he estado haciendo mal en nuestra relación. Voy a hacer los cambios necesarios. Estoy segura de que él querrá volver a practicar sexo conmigo otra vez. Doy gracias a Dios por lo que usted ha compartido. Aquella mujer cristiana, entre comillas, sencillamente supuso que esa enseñanza se aplicaba a su relación ilícita con su novio. No sintió convicción de estar viviendo en fornicación porque para ella era una conducta social normal. El mismo tipo de situación sucedió con otra mujer a la que conozco en el ministerio. Ella estaba de visita en la casa de una señora que asistía fielmente a una de las iglesias evangélicas más grandes en su estado. Cuando entraron en el dormitorio principal, la mujer le enseñó a mi amiga su armario y el armario de su novio. No se mostró ninguna vergüenza a medida que iban siendo obvios los detalles de su modo de vida. Ella hasta comentó lo mucho que extrañaba dormir cerca de su novio cuando él estaba fuera en viaje de negocios. Para ella era aceptable que ambos no estuviesen casados y vivieran juntos. Los dos habían asistido a esta inmensa iglesia evangélica por años y sin embargo no sentían convicción alguna en cuanto a su inmoralidad sexual. ¿Qué se está enseñando en esta popular iglesia? Ha habido numerosos casos de ministros que viven una vida sexualmente inmoral. Su impureza con frecuencia afecta a más de una familia, y aquellos con quienes han fornicado, han cometido adulterio o han tenido relaciones homosexuales, se han alejado de Dios o se han enfriado espiritualmente como resultado. Por esta razón, Pablo afirma en estos mismos versículos: y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Primera de Tesalonicenses 4:6. Nos estamos alejando del corazón de Dios porque somos muy influenciados por nuestra sociedad. De muchas maneras, la iglesia se ha convertido en una subcultura en lugar de ser lo que somos llamados a ser, una contracultura. El evangelio incompleto de perdón y herencia en el cielo se predica, pero no el evangelio completo de también ser libres del dominio del pecado. Por tanto, somos conformados fácilmente a este mundo, donde es común que un hombre y una mujer vivan juntos, practiquen sexo fuera del matrimonio o con personas del mismo género, y se divorcien y vuelvan a casarse por razones distintas a la infidelidad. Y estas prácticas se están volviendo más comunes entre los cristianos porque la iglesia no ha proclamado aquello de lo que Jesús nos ha librado. Pablo escribió una seria advertencia a la iglesia en Corinto, la cual en muchos aspectos era similar a nuestra iglesia occidental en la actualidad. Algunos de sus miembros participaban de la inmoralidad sexual y Pablo abordó el asunto. Primero, habló de las similitudes de los israelitas que seguían a Moisés y los cristianos del Nuevo Testamento. Entonces advirtió: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, versículos del 5 al 12. El punto que quiero destacar de estas palabras profundamente inspiradas es el desagrado de Dios con la inmoralidad sexual de ellos. 23,000 murieron en un solo día. Eso es una ciudad pequeña.
Esta es una señal de advertencia para que no repitamos la caída de ellos. Debido a una gracia que cubre, no estamos exentos de caer como ellos hicieron. Y según Jesús, en realidad se espera de nosotros que vivamos según un estándar más elevado. Recuerde Mateo 5. ¿Por qué hemos invalidado el poder de la verdadera gracia volviendo a este tipo de conducta? No nos hemos apropiado de la verdad de que la gracia nos ha capacitado para no ser impuros en nuestro corazón, mente o cuerpo. Lo único que tenemos que hacer es cooperar con nuestra nueva naturaleza. Los principales apóstoles escribieron al unísono a todos los creyentes acerca de las 4 cosas a las que deberíamos prestar mucha atención con respecto a la abstinencia. 3 de las 4 eran respecto a asuntos dietéticos prohibidos en la ley de Moisés. Sin embargo, añadieron otra que no era tan única con respecto a la diferencia entre un judío y un gentil. En una carta, los apóstoles dijeron: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Hechos 15, versículos 28 y 29. Qué increíble que no mencionasen robar, mentir, asesinar, codiciar o cualquier otro asunto parecido que también se encuentra en la ley. Lo que ellos sí destacaron fue la inmoralidad sexual. Sed santos como Dios es santo. Ahora, leamos con atención las palabras de Pedro, teniendo en mente que él está hablando solo a cristianos y no a toda la humanidad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1, versículos del 13 al 17. Oiga sus palabras: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una vez más, no una frase de sugerencia, sino una frase de obligación. Hemos de ser santos como Dios es santo. No hay opción en esto, y según Pedro, seremos juzgados o recompensados con respecto a este mandamiento. De nuevo, como afirmó Jesús, se nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Veamos la palabra santo. Proviene de la palabra griega agios. Algunas palabras utilizadas para definirla son apartado, santificado y consagrado, junto con puro y sin tacha moral. Las características fundamentales de la santidad son separación, consagración y devoción al servicio de Dios, participando en su pureza y absteniéndose de la contaminación del mundo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que estar literalmente separado como una nación. A los judíos no se les permitía mantener compañía de gentiles en todas las áreas de la vida. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, nosotros los creyentes hemos de separarnos a nosotros mismos del mal a la vez que vivimos y nos relacionamos con personas que no tienen una relación con Dios. Hemos de ir al mundo como luces, pero no ser contaminados por el mundo. No hemos de conformarnos a los caminos de este mundo, sino al estándar más elevado. De otro modo, ya no somos luces. Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 58, versículos 8 y 9.
Cuando Dios dice, sed santos como yo soy santo, en realidad está diciendo, yo no pienso, hablo ni vivo como ustedes, así que asciendan a mi nivel de vida. Para expresarlo en lenguaje más claro, Él está diciendo, ¿por qué quieren merodear por el corral y vivir como gallinas cuando yo les he llamado a remontarse como águilas? Les he llamado a una vida extraordinaria. La santidad de Él, por tanto, incluye algo más que separación y pureza. Si la santidad solo se tratase de pureza, entonces los fariseos habrían sido santos porque llevaban una vida externamente sin tacha. Sin embargo, Jesús condenó sus caminos farisaicos. Si la santidad solo tuviese que ver con separación, entonces los hippies de los años 60 habrían sido muy santos. No es solo pureza y no es solo separación. Tampoco es pureza y separación combinada. Es una trascendente separación y pureza. Es un llamado a la vida elevada. Es un llamado a la esfera de la vida extraordinaria. Es vivir como Él vive, imitar a Dios como sus hijos amados. Cuando pensemos como Dios, hablemos como Jesús, hablando lo que el Padre dice, e imitemos el estilo de vida de Jesús, no viviremos como personas del mundo. Los apetitos y los deseos de la carne no nos impulsarán. Seremos creativos, innovadores, puros en nuestra moralidad, vivificantes en nuestros caminos. Seremos personas que influencian y con frecuencia envidiados por el mundo debido a nuestro éxito, porque pensamos y actuamos en un nivel más elevado. Aquellos que viven para las borracheras, los placeres sexuales pervertidos, la avaricia, la lujuria, el estatus, la envidia, la venganza, el orgullo y cosas similares están viviendo a un nivel bajo, terrenal y diabólico. Cualquiera puede hacer eso. No viven de modo extraordinario por medio de la gracia de Dios. Su pecado puede producir placer efímero, pero poco después se vuelve dañino y destructivo. Su resultado o aguijón es dolor y muerte. Caminar en verdadera santidad es experimentar liberación y libertad al más elevado nivel. Es sano y afectará positivamente cada área de nuestras vidas. Limpiarnos a nosotros mismos. Pablo escribe a la iglesia en Corinto: así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Se nos enseña que nos limpiemos de parte de contaminación. ¿Qué hay del 95% de contaminación? No. Hemos de limpiarnos de toda contaminación, y eso es impureza según el estándar de Dios, tanto interiormente como exteriormente. En el interior serían actitudes de amargura, envidia, celos, peleas, falta de perdón, avaricia, lujuria y cosas similares. En el exterior serían actos de robo, mentira, murmuración, calumnia, inmoralidad sexual, fraude, borracheras, adicción a drogas, vandalismo, violencia física y la lista continúa. Un día, mientras estaba leyendo este versículo, el Espíritu Santo hizo que la palabra limpiémonos resaltara en la página. Me sorprendió el hecho de que no dice Dios nos limpiará, ni tampoco dice la sangre de Jesús nos limpiará. Dice que hemos de limpiarnos a nosotros mismos. Por favor, no me malentienda. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sin embargo, existe una inmensa diferencia entre la justificación, salvación de la muerte eterna, y la santificación, santidad. Fuimos justificados en el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento, nuestro viejo yo murió y nos convertimos en un ser totalmente nuevo, poseyendo interiormente la naturaleza de Jesús. Fuimos inmediatamente justificados ante los ojos de Dios, y toda injusticia fue erradicada de nuestro espíritu. Nosotros no tuvimos nada que ver en esto. No nos lo ganamos, ni tampoco nuestra bondad lo merecía. Nos fue dado gratuitamente por la gracia de Dios. Sin embargo, en el momento en que nacimos de nuevo,
La obra de santificación, santidad comenzó. Fue cuando lo que se hizo en nuestro interior, en nuestro espíritu, comenzó a abrirse camino hasta lo exterior, a nuestra conducta. Pablo lo expresa así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Lo que no debemos olvidar es que la santificación, la santidad, es también un regalo de la gracia de Dios, pero esta vez nosotros tenemos parte en el proceso y necesitamos trabajar en conjunción con ello. El regalo de gracia de Dios nos proporciona el poder para limpiarnos a nosotros mismos, y nosotros somos quienes tenemos que frotar. Oigamos de nuevo las palabras del autor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. La gracia no solo nos justificó, sino que también ahora nos capacita para servir a Dios agradándole con temor santo. Nos limpiamos a nosotros mismos de toda suciedad interiormente y exteriormente, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, aunque la gracia es un don gratuito, nosotros tenemos que cooperar con su capacitación para producir el fruto de santidad en nuestras vidas. Por esta razón, examinemos otra vez lo que Pablo les dice a los corintios justamente antes del mandato de limpiarnos. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6:1. Como dije anteriormente, si vemos la gracia como la gran tapadera, nunca podremos entender estas palabras del apóstol. ¿Cómo puede alguien recibir en vano o no utilizar el potencial de la gracia, esa gracia que solo perdona y que ha sido enseñada por muchos? Pero cuando usted entiende la gracia como realmente es, capacitación de Dios inmerecida, que nos da la capacidad para hacer lo que la verdad demanda de nosotros, para producir los frutos de la santidad, entonces puede comprender cómo la gracia puede recibirse en vano. Piense de nuevo en nuestra historia de hombre de la isla, que naufragó y llegó a una isla desierta. Mensajero le ha explicado totalmente cómo funciona el revólver y cómo le salvará, cómo finalmente el revólver alertará al capitán del barco para que hombre de la isla pueda ser rescatado. También ha informado a hombre de la isla de que el revólver matará a cualquier animal, ya sea para obtener comida o protección, y que hasta puede golpear a los cocos en las palmeras y hacerlos caer. También le ha mostrado a hombre de la isla la cueva y le ha dicho que puede matar a un ciervo y usar la piel para hacer una barrera de protección de un ataque de un oso, y una piel de oso formaría un colchón y una manta muy cómodos durante esas frías noches. Mensajero regresa a su época a finales del siglo XXI. Al día siguiente, él y su patrón deciden observar a hombre de la isla mediante la máquina del tiempo. Para sorpresa de ellos, nada ha cambiado en el modo en que vive hombre de la isla. Él no ha disparado un solo tiro ni a ciervos ni a jabalíes. Sigue tratando de obtener comida atrapando pequeños animales o cazando con piedras o lanzas hechas con palos. Hombre de la isla se siente frustrado y desgraciado. Perplejo, Mensajero pregunta a su patrón, ¿por qué no está utilizando el revólver? Ambos adelantan la máquina del tiempo para ver cómo le va a hombre de la isla el 11º día después de la visita de Mensajero. Observan con tristeza que él sigue durmiendo incómodamente en la piedra, con unas cuantas rocas apiladas cerca como protección de los osos. Hombre de la isla está delgado, pues ha perdido mucho peso tras 2 semanas de no comer. Cae una fría lluvia y Mensajero y su patrón se preocupan por si tendrá hipotermia, ya que hombre de la isla tiembla violentamente. Le escuchan maldecir su desgraciada situación y su vida. Avanzan la máquina del tiempo hasta el 13º día. Mensajero y su patrón son alentados al ver a hombre de la isla, revólver en mano, acechando a un ciervo. El patrón comenta,
creo que finalmente va a utilizarlo. Sin embargo, retroceden horrorizados cuando hombre de la isla inconscientemente anda cerca de una guarida de osos. Una madre oso y sus cachorros están en el interior, y cuando hombre de la isla hace ruido, una furiosa mamá osa sale tras él. Él se queda petrificado, pero en lugar de disparar a la osa, levanta el revólver y dispara varios tiros al aire con la esperanza de asustar y alejar a la furiosa osa. Cuando la osa ignora el fuerte sonido y sigue corriendo tras él, hombre de la isla agarra una piedra y la lanza a la cara de la osa. Ella no se inmuta y continúa su persecución. Hombre de la isla deja caer el revólver, se gira y se aleja corriendo aterrorizado. Después de unos cuantos grandes saltos, la osa le alcanza y le despedaza. ¿Cómo responden Mensajero y su patrón a lo que acaban de ver? Se ha invertido mucho en ese hombre, tanto en tiempo como en recursos. Mensajero ha pasado muchos días preparándose para llevar a hombre de la isla la información y el equipamiento adecuados y costó millones de dólares utilizar la máquina del tiempo. ¿Cómo pudo hombre de la isla desperdiciarlo todo? ¿Cómo pudo recibir en vano un regalo tan grandioso? La labor de amor y sacrificio de ellos fue en vano. La reacción inicial de ellos a las elecciones de hombre de la isla es, primero, de gran tristeza por la pérdida de su vida, seguida por importante decepción y frustración. Ambos se miran impotentes el uno al otro y lamentan. Dimos mucho, pero todo fue en vano. Él no utilizó lo que podría haberle salvado la vida, desperdició nuestro regalo. Lo fundamental, hombre de la isla no recibió plenamente ni cooperó con el maravilloso regalo que le dieron gratuitamente. Él no llegó a la meta. Qué triste epitafio sería ese para cualquiera. No llegó a la meta. Por la gracia de Dios, una frase tan triste y sombría nunca tiene por qué describir la vida de un santo. En el capítulo siguiente descubriremos por qué. Reflexiones para un viaje extraordinario. Hasta ahora, ¿ha tenido usted un entendimiento positivo de la santidad? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué le gustaría que dijera su epitafio?